Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sí que sí. Empieza a hacer calor aquí en Santiago de Chile, por lo que tuve que helar una bebida, refresco, gaseosa, como quieran decirle, y tomármela porque hace mucho calor. Primero les recuerdo, y le quité la etiqueta por motivos para no mostrar propaganda. Les recuerdo por favor que se suscriban a mi canal y nada, pues le den like, o sea, también le den like a mi grupo de Facebook y por favor, así somos más en esta comunidad y se enteran de cosas que de repente son necesarias de saber. ¡Salud! ¡Ay! ¡Qué está helada! ¡Ah, sí me gusta! Bueno, el día de hoy el episodio que nos toca hablar es de los grandes pensadores del siglo XVI y siglo XVII. No vamos a abordar todos porque no alcanzamos. Y aparte porque no me conozco bien, debo decirlo, no me conozco bien muchas cosas de ellos. O sea, por ejemplo, no sé mucho sobre Galileo, no sé mucho sobre Newton, pero por lo menos son pensadores como esos. Esto se debe... Uy, está rica la mía. Ya no tomo más, lo prometo. Bueno, para entender a los grandes pensadores del siglo XVI y siglo XVII, nosotros... Perdón. Ya. Para entender a los grandes pensadores del siglo XVI, del siglo XVII, lo primero que tenemos que entender es que por varios siglos en el mundo occidental hay un gran tránsito que va desde un pensamiento teocéntrico, que todo está enfocado en la figura de Dios, de la religión que ese Dios sustenta, hacia un pensamiento que generalmente se denomina moderno y tiene que ver con el desarrollo científico. Yeah. Ese tránsito, ese punto desde A hasta B, primero que todo es influenciado por el desarrollo de la escolástica, entre otras cosas, y el humanismo renacentista, que es el retomar todo el conocimiento de la cultura greco-romana, que estaba en el Imperio Romano, que se desarrolló ahí. Y lo tomaron y lo siguieron desarrollando, claro. Bueno, y a los acontecimientos que pasaron en Europa a lo largo del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. Bueno, principalmente lo que fue la Guerra Santa, en algo que yo muchas veces expliqué en el episodio número 22 y lo expliqué como hasta el 25, hasta el cansancio. ¿Ya? Así que si quieren ahí revisen el video número 22 y pueden tener unas referencias sobre eso. Pero después de lo que fue el humanismo renacentista, mucha bebida. Pero después de lo que fue el humanismo renacentista, ese desarrollo se continuó, valga la redundancia, desarrollándose hasta llegar a este siglo y llegando a lo que son un método científico, un pensamiento científico en ciernes. Yeah. Y de aquí es cuando vamos a hablar de grandes pensadores que continuaron ese camino, continuaron ese trayecto, ese paso hacia uno más nuevo. De partida tenemos al francés René Descartes, no sé cómo se pronuncia en francés, Descartes, dejémoslo. ¿Ya? Fue el impulsor principal del racionalismo. Y el racionalismo, yo creo que se lo imaginan, racionalismo que tiene que ver con razón, ponte tú, sí, va por ahí. Dice, la premisa del racionalismo es que el conocimiento se adquiere mediante la razón. ¿Ven? Ya. Esto es lo que se conoce como razonamiento deductivo, el cual funciona con la base de argumentos teóricos por los que se logra captar información aplicado a todo caso que caiga dentro de sus alcances. Por eso la frase más célebre de René Descartes es: primero pienso, luego existo. ¿Ya? O sea, en el fondo debo tener una red de premisas y planteamientos, a partir de ellas recoger toda la información que me permitan, y solo van a existir si dicha red me permite captarla. Mira, la verdad es que yo no espero que esto se lo aprendan bien. Esto es algo muy abstracto y muy teórico, demasiado teórico, tiene hasta atisbos filosóficos. Pero tiene que ver, yo creo que la gente que ha hecho proyectos de investigación, sea las ciencias naturales o las ciencias sociales, puede entender un poco mejor esto que estoy diciendo, ciencias sociales sobre todo.
Como contraparte de René Descartes tenemos a Francis Bacon. El anterior era francés, este es inglés, ¿ya? Que es el principal impulsor del empirismo. Y empirismo, gente, viene de empiria. Empiria tiene que ver con la experiencia. Si no les queda claro, escuchen esta definición. Al contrario del racionalismo, el empirismo afirma que el conocimiento no se adquiere por medio de la razón, sino de la experiencia acogida por los sentidos. El ojo, la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto. Esos son los sentidos, si no lo saben. Este es un racionamiento inductivo, el cual fue en su momento un gran aporte para el desarrollo del método científico. ¿Por qué? Porque gracias a estos planteamientos de Bacon se desarrolló dentro del método científico lo que es la observación y la experimentación. ¿Han escuchado esa parte donde dice el método científico observación, hipótesis, experimentación, conclusión? O sea, una forma de proceder así. Bueno, por eso se debe a los aportes de Bacon. Bueno, la cosa es que a diferencia del racionalismo, donde ahí nosotros tenemos una red conceptual, una red de planteamientos, de ideas que crean conceptos, variables, las cuales yo puedo captar la realidad a través de ellos. Todo lo que puedan captar esos argumentos teóricos, la realidad desde ahí funciona. Desde ahí funciona para captar la realidad. Es un tipo de epistemología. Mientras que el empirismo tiene que ver con ciertos datos que yo recojo de la realidad, cierta información que yo recojo de la realidad, bueno, en el caso de las ciencias sociales, como la historia, tiene que ver con las fuentes. Lo que yo leo en la prensa escrita, lo que yo leo en algún testimonio de vida, lo que yo escucho en una entrevista oral, lo que yo veo en alguna imagen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es como la diferencia. No sé si lo logran entender, no se los trato de explicar bien, sino es como para que tengan una idea, por lo menos, de qué está ahí. Igual esto en el colegio, yo creo que esto lo ven generalmente en filosofía y lo ven junto con otro montón de cosas más. Esto es una pincelada. Como punto aparte y ya más posterior tenemos a Diderot. Diderot se caracteriza porque él hizo las gestiones para que sus escritos, junto de un montón de personas más dedicadas a distintos saberes de distintos ámbitos, los recopilaran en un solo libro. Esa recopilación se conoció después con el nombre de enciclopedia. ¿Ya? Es enciclopedia. Mira, la enciclopedia primero partió siendo un libro gigante, enorme así. ¿Ah? O bien un montón de tomos de libros que uno tenía que tener en un estante grande así para guardarlos. Después vino el Encarta 2000. ¿Alguien de ustedes tuvo Encarta 2000? Bueno, después vino esa. Y ahora tenemos Wikipedia y todos sus derivados. Minecraft. La enciclopedia de Minecraft, Minecraftpedia. La enciclopedia de LOL, LOLpedia. La enciclopedia de Dragon Ball Z, Dragon Ball Zpedia. Y así sucesivamente. Pero se entiende. La gracia de la enciclopedia en su momento fue que almacenaba todo el conocimiento de todos los saberes existentes en el mundo. Por ende, tú podías tener un resumen de toda la información que manejaba el ser humano en una determinada época. Temas tan interesantes como, ya, botánica, sección botánica. Las plantas. ¿Qué son las plantas? ¿Qué comen las plantas? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Cómo cuidar las plantas? Los tipos de plantas, temporadas en las que crecen las plantas, etcétera, 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 etcétera. Para que se hagan una idea. Después seguimos con quienes fueron un aporte en las disciplinas caracterizadas de humanistas, generalmente, o de ciencias sociales, mejor dicho, que son los que más nos interesa explayar y revisar este video porque, bueno, como estamos revisando historia, la historia tiene que hacerle un poco de, no sé, un poco de reivindicación a sus raíces de las humanidades y de las ciencias sociales. Primero caracterizamos a John Locke, quien, como todo intelectual existente en una época, es reflejo de esa época en la que vivió. Eso lo digo porque Locke fue contemporáneo a la Guerra Civil Inglesa, pasaje de la historia que vimos por ahí muy por encima en el video número, si mi memoria no me falla, número 34.
Si no voy a poner, si me equivoco, voy a poner el número por aquí como para que lo vean mejor. Ya. Número 34. Ya. Vivió la Guerra Civil Inglesa, el protectorado de Oliver Cromwell, después la restitución del Estuardo, después los Hanovers. En fin, ya me entienden. ¿Ya? Que no. Y que fue lo importante ese periodo, acuérdense. La monarquía, que los Estuardos querían tener un poder absoluto, pero no podían porque tenían un contrapoder. Ese contrapoder estaba encarnado en el Parlamento por la Carta Magna, después la Declaración de Derechos, y que se fue imponiendo cada vez más, generando las bases del derecho internacional actual y un derecho constitucional, que fue lo que utilizó la burguesía como instrumento para quitarle poder tanto a la nobleza como al monarca. Este contexto histórico que acabo de escribir así escuetamente es lo que sirvió para plantear sus ideas. Estoy hablando de John Locke todo el rato. Una de ellas es estipular que la libertad, la vida y la propiedad son derechos naturales del hombre. Por lo tanto, quiere decir que son anteriores a la constitución de la sociedad y sus estructuras. También se habla sobre la separación de poderes. Separación de poderes en dos, el ejecutivo y el legislativo, y más o menos como lo entendemos en la actualidad. Bueno, aquí decía lo importante del Parlamento en estos poderes, y hablaba también de la soberanía popular. ¿Ya? O sea, aquí se habla de soberanía popular, así, algo que ya en la época parecía nuevo, pensando que hablábamos todo el rato de monarcas absolutos, soberanía divina, de autoridades tiránicas poco menos, o autoritarias por lo menos. ¿Por qué es importante los planteamientos de John Locke? Bueno, porque influenciaron a un montón, a varios pensadores del siglo siguiente, que fue el XVIII, los años 1700 por si acaso. Y bueno, un principal, y esos pensadores crearon un movimiento intelectual que fue muy importante en la época, que se conoció como el nombre de la Ilustración. Se le llama Ilustración porque fue el momento donde la razón se utilizaba todo, supuestamente el desarrollo del hombre para alcanzar la felicidad, para alcanzar el desarrollo pleno. En todo sentido, tenía que el hombre utilizar la razón en todos los ámbitos del mundo. O sea, la razón dominaba aquí perfectamente. ¿Para qué? Para lograr todo lo que se proponga. Eso es. Y se llamó así también porque se estaba acabando con este tránsito que hubo desde un pensamiento completamente teocéntrico, completamente dominado por la religión. Todo este tránsito que hubo entre medio por la escolástica, el humanismo científico, gente como Bacon, como Descartes, después como Locke, así. Fuimos pasando así por varios siglos hasta llegar acá a la Ilustración, que es la máxima expresión de la razón. Por eso esto también se le llamó el siglo de las luces. La razón nos entrega la luz para poder continuar adelante con el desarrollo de la humanidad. De ese toque. Para que entiendan mejor esta idea, veamos un poquito lo que planteaba Immanuel Kant en su pequeño texto llamado ¿Qué es la Ilustración? El hombre, según Kant, era incapaz de pensar por sí mismo. ¿Ah? Y esa incapacidad lo hacía estar en la categoría de ser menor de edad. Él hablaba de minoría de edad. Minoría de edad es cuando un hombre deja que otros piensen por él. Él no es capaz de pensar en sí mismo, en crear sus propios principios, sus propios valores, su propio saber, su propia visión, perspectiva del mundo. Por lo tanto, ¿y eso qué implica? Utilizar la razón para hacer eso. Pensar, racionalizar. Eso se trataba. Cuando el hombre llegaba a usar la razón para formarse de esa manera, pasaba de la minoría de edad a la mayoría de edad. Eso era lo que planteaba Immanuel Kant. Ahora bien, siempre que se habla de la Ilustración, siempre se habla de Rousseau, se habla de Voltaire, se habla de Montesquieu. Y yo les voy a contar que el día de hoy, cuando hablamos de la Ilustración, vamos a hablar de Rousseau, vamos a hablar de Voltaire y vamos a hablar de Montesquieu. Pero no en ese orden.
Primero Montesquieu. A ver, él tuvo la suerte de ir a Inglaterra y observar todo ese desarrollo que ya explicamos en el video número 34. Bueno, parte de él. El video número 34, que tiene que ver con la Guerra Civil Inglesa, con la revolución de los Estuardos, con todo esto del Acta de la Tolerancia, la Declaración de Derechos, la Revolución Gloriosa, los Hanover, todo ese proceso. Todo ese proceso. ¿Ya? No, en realidad él es posterior. En realidad, sí, él posterior, pero bueno, vio parte de ese proceso. Pero lo más importante fue que tomó los pensamientos de John Locke, lo estuvo leyendo ahí. Y ahí, por ejemplo, pudo plantear que la separación de poderes eran 3, no 2. Locke planteaba el ejecutivo y el legislativo. Montesquieu le agrega uno más, el judicial. ¿Ya? Y esa división de poderes es la que existe hoy día en cualquier constitución del mundo occidental actual. ¿Ah? ¿Han escuchado eso? La división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Bueno, partió aquí. Algunos se lo atribuyen como obra de la Ilustración. Yo se lo atrevería a decir que eso ya se vino planteando con Locke y voy a saber con quién más antes de él. Después tenemos a Rousseau. Rousseau habla de la voluntad general, lo que podríamos entender como soberanía popular. Pero él habla de voluntad general porque decía, todo individuo es soberano. Y ese individuo ha pactado para ser parte de una sociedad. El pacto hacia una sociedad se llama contrato social, por si acaso. ¿Ya? Para deliberar con los demás las leyes que en una sociedad tienen que regirse. ¿Ya? Subordinando su libertad y su compromiso a respetarlas. Tan simple como eso. Bueno, y por eso dice que una democracia participativa, como la que hubo algún momento en Atenas, era la más ideal para llevar a cabo estos planteamientos de la voluntad general. No obstante, Rousseau plantea que a lo largo del desarrollo de las sociedades, pactan a través de un contrato social para ser parte de una sociedad, y todo esto que ya le acabo de explicar, ¿ya? Con el tiempo se vuelven corruptos y ambiciosos, mostrando lo peor de cada ser humano, la parte más mala de la humanidad, ¿ya? Al haber estamentos sociales con derechos y privilegios por encima de otros que son simplemente esclavos y subordinados, ¿ya? Hay una disparidad ahí, ¿claro? Algo que no ocurre cuando el hombre está en el estado de la naturaleza. Ahí lo que sucede es que el hombre fuera del pacto social se entiende de igual manera con otros, ¿ya? Y no ambiciona el poder, ya que ese poder no existe. Es decir, que cuando se crea la sociedad con su estructura política y esa estructura política tiene un poder, ahí los que acceden a esa estructura se vuelven ambiciosos, se vuelven corruptos, crean beneficios y privilegios para ellos, dejando a los demás así que se vayan a la mierda, literalmente, ¿ya? Entonces ahí el hombre se volvía corrupto. Sin embargo, es el camino, bueno, el camino para llegar a esta sociedad que habla de la voluntad general va un poco por la creación de esta estructura. Y hay como una especie de contradicción que se puede discutir. Ahora bien, el estado de naturaleza que planteaba Rousseau contrastaba con lo que planteaba Thomas Hobbes sobre el estado de naturaleza. Thomas Hobbes es de los tiempos de la Guerra Civil Inglesa, un poco anterior. No lo mencioné antes porque, bueno, él plantea simplemente una forma de estructura política que se acerca a lo que es la monarquía. No me acuerdo si con parlamentarismo o sin parlamentarismo, es lo que no me acuerdo. Pero es la primera persona que sistematiza una forma de estructura política. Y se caracteriza por lo siguiente. Rousseau planteaba que en el estado de la naturaleza todos los hombres eran felices porque no existía un poder y ese poder no se podían volver corrupto y no existía una desigualdad en la sociedad, ¿cierto? No existía fuera de la sociedad el estado de la naturaleza. Hobbes planteaba que el estado de la naturaleza, el hombre luchaba bajo la ley, sobrevivía bajo la ley del más fuerte. Ya, el que era más fuerte se piteaba al más débil para sobrevivir, para quedarse con lo que quería, ¿ya? Y los excesos de algunos hombres eran demasiados. Muertes,
heridas, sangre, sufrimiento, etcétera, un montón de cosas. Entonces los hombres creaban la sociedad, pactaban a través de un contrato social para ser parte de ella, y de esa forma estaban subordinados a todo un aparataje estatal que le imponía leyes, le imponía ciertas conductas, y evitar que el más fuerte pisoteara como se le antojara al más débil. Esa era la diferencia. ¿Ya? Esto tiene que ver un poco con una discusión sobre lo que podemos entender como ética, sea ética personal o ética en la política, para que les quede claro. Bueno, y finalmente tenemos a Voltaire. Una de las cosas que podemos caracterizar de Voltaire es que él hablaba que la tolerancia religiosa era un atenuante para lo que conocemos el día de hoy como libertad de culto. Y la conciencia sobre que si bien uno cree en diversas deidades, ellas no deben inmiscuirse en las estructuras políticas y todo lo que les compete. Esto es un pensamiento completamente laico. Lo laico tiene que ver cuando uno dice, mira, uno puede tener religión, puede creer en este Dios o en otro Dios, pero esta religión tiene que quedar aparte de todas las estructuras políticas, económicas y sociales. ¿Cachai? No tiene que inmiscuirse en los asuntos públicos de la sociedad. Eso. Finalmente, para ir cerrando este video, tenemos que estudiar 3 modelos económicos en los cuales se dio bases después para lo que fue el actual capitalismo. ¿Ya? El capitalismo se vino desarrollando desde el siglo XV, dicen algunos, no con la misma estructura que ahora, pasó por varios procesos hasta llegar a lo que es hoy día, pero las bases pasan por esto que vamos a decir ahora. El primero de ellos es el mercantilismo. El mercantilismo se caracteriza por haber estado en Europa entre los siglos XVI y XVIII, ¿ya? Sea en monarquías absolutas, sea en monarquías parlamentarias, en fin. El principal referente que siempre se recuerda aquí era Colbert. Colbert fue el ministro de Economía de Luis XIV. O sea, ¿cuál es la premisa principal del mercantilismo? Bueno, básicamente era la acumulación de metales preciosos sin salir de las fronteras. Eso era básicamente el mercantilismo. Y bueno, ¿cómo se cumplía esta premisa? Una primera base tiene que ver con la intervención estatal fuerte en economía. ¿Para qué? Para controlar monopolios de recursos naturales y subsidios en industrias privadas. ¿Por qué? Porque la industria era importante. Era la base de la economía dentro del mercantilismo. Otra base era el manejo de la mano de obra para poder hacer trabajar tanto la minería para la acumulación de metales preciosos y sobre todo la industria privada. Otra base era el desincentivo del consumo, lo cual era para desincentivar el interés de los asalariados por trabajar. Ellos decían, bueno, si los asalariados trabajaban y ganaban mucho dinero, después no iban a tener ganas de trabajar porque ya se iban a enriquecer, entonces decían que el trabajo ya no les iba a servir de nada. Los sueldos eran solamente subsistencia y olvídate de que sí existía protección social, no existía. Otra base era el proteccionismo industrial. Toda industria era regulada única y exclusivamente para que fuera la base de la economía. ¿Cómo se manifestaba esto? Por ejemplo, los productos manufacturados a cambio de metales preciosos. Eso era en las exportaciones, principalmente oro. Por lo mismo, si hay un proteccionismo industrial, se desincentivaba
se desincentivaba la importación de estos productos, ¿ya? Claro, porque si se podía importar fácilmente los mismos productos que se fabricaban por la industria, nadie los iba a comprar, entonces no se ganaba oro de esa manera. Productos no fabricados, igual que recursos no explotados, se exportan, mejor dicho, a cambio de otros bienes, sobre todo industriales, y no por metales preciosos. Eso para decir, bueno, nosotros compramos recursos que aquí no se explotan, no sé, productos manufacturados, pero no por oro, para evitar que el oro se salga de las fronteras y evitar que haya carencia de oro. Porque aquí lo importante es acumulación de metales preciosos. Eso no lo pueden perder de vista. Y algo más básico todavía. Prohibida la exportación de metales preciosos. Obvio, eso está más que claro. Bueno, el legado del mercantilismo, su legado, tiene que ver con la balanza de pagos. Por primera vez se habla de balanza de pagos en economía y también el uso de la contabilidad moderna. Esto de que se tengan que hacer balances, activos, pasivos, todo eso. Eso se empezó a utilizar desde aquí. Otro sistema económico que surge en este momento es el llamado fisiocratismo del siglo XVIII. Principalmente se da por las figuras de Quesnay y Turgot. Bueno, aquí la base del fisiocratismo es la actividad económica agrícola o también agricultura, ¿ya? Esto en desmedro de la industria, porque esta corriente, este modelo económico salió en oposición a lo que era el mercantilismo que ya llevaba siglos utilizándose en Europa. La base de este modelo era la agricultura porque Quesnay y Turgot planteaban que la tierra entregaba una ganancia adicional. Además de, por ejemplo, lo que se generaba por plantar, sembrar, cosechar. Ese proceso de cultivación, de cultivar, te entregaba una ganancia adicional. Y eso era una ley natural. Para esto era necesario algo que se llamaba el laissez-faire, ¿ya? Que no era nada más ni nada menos que el libre mercado. Es decir, que no hay intervención del Estado en la economía. Eso era útil para que las industrias no fuesen manejadas por el mercado, por el Estado, perdón, para que tuviesen prioridad en la economía. Y además, porque se quería desincentivar en la industria, y además para no controlar el precio de las cosechas, tenían que ser libres para esto. Hubo una fuerte crítica a este movimiento porque esto de la ganancia adicional que daba la tierra era difícil de calcular, aunque ellos inventaron cálculos para eso. Y además porque toda la gente que tenía industrias obviamente estaba en contra, porque perjudicaba sus fuentes de ingresos. Y el tercer modelo económico que surge con esto es el liberalismo, ¿ya? También del siglo XVIII, dado por Adam Smith, cuya base de este pensamiento está en su libro La riqueza de las naciones del año 1776, ¿ya? ¿Cuál es la base de esto? La principal premisa es la autorregulación del mercado. Es decir, que el mercado se regula por sí solo sin ninguna intervención del Estado ni de ningún otro agente económico, ¿ya? Es lo que se suele mencionar aquí como la mano invisible que maneja la economía. Bueno, el liberalismo recoge la balanza comercial y la contabilidad moderna del mercantilismo y recoge obviamente la idea del laissez-faire que venía del fisiocratismo. Cuando nosotros hablemos de revolución industrial vamos a hablar más claramente de este último modelo económico.
Por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Y por ahora vamos a dejar hasta acá este video. ¿Ya? Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado. ¿Ya? Recuerden darle like a la página de Facebook. Recuerden suscribirse al canal. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós y salud.